Un saludo especial a cada uno de ustedes, estimados amigos que hoy nos acompañan para continuar el curso bíblico La Fe de Jesús. En esta oportunidad estudiaremos la lección número 2, que titula Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Cuán maravillosas promesas nosotros podemos encontrar en la Biblia que nos van a dar la respuesta necesaria para poder naturalmente encontrar si realmente existe un solo Dios o existen varios dioses. Permítanme, por favor, leerles un comentario interesante. Algunas personas dicen, no creo en Dios porque no lo veo, pero no hay muchas cosas las cuales creemos sin verlas. Por ejemplo, la electricidad, el viento, el amor. Otros dicen, no creo porque no entiendo a Dios. Es interesante notar que muchas personas se hacen estas preguntas. Pero vamos a hacer de lo que la palabra de Dios dice acerca de, acerca de Dios. Vayamos a la pregunta número 1. ¿Cuántos dioses existen? Esta pregunta es muy importante para que la Biblia pueda responder también a estas inquietudes. Hay mucha gente que dice que vivimos rodeados de muchos dioses, pero vamos a hacer que la palabra de Dios tenga una respuesta de por medio. Allí en la Biblia, en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 6, tiene un mensaje especial para nosotros, como por ejemplo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Qué interesante. Aquí no dice dioses, acá dice un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Naturalmente, entonces tenemos que responder a esta pregunta de lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuántos dioses existen? Un solo Dios. Y eso tiene que quedar claro porque la palabra de Dios es manifestada y es presentada a través de este texto bíblico. Vayamos a la pregunta número 2. Esta pregunta es interesante porque no solamente entendemos que hay un solo Dios, sino que también vemos cuál es la naturaleza de Dios. Y en ese contexto vamos a irnos al libro de San Juan, el capítulo 4, el versículo 24. La palabra de Dios se expresa de esta manera. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios tiene una naturaleza, naturalmente, y su naturaleza, como la palabra de Dios mismo dice, está representada en Dios es espíritu. Esa sería la respuesta. Por favor, vamos nosotros a anotar allí. Vayamos a la, vayamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 naturalmente habla acerca de las tres personas de la Trinidad. Haciendo la pregunta donde dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Naturalmente la Biblia habla de un solo Dios. Sin embargo, dentro de ese solo Dios está incluido también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso está manifestado en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19. Hablando acerca de esto, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir de que las tres personas de la Trinidad está representada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa sería la respuesta, entonces, estimados amigos, porque la Biblia es clara hablando acerca de nuestro Dios. Pregunta número 4. La pregunta número 4 también es de suma importancia, porque aquí vemos nosotros cómo es que Dios naturalmente
se acerca a los hombres, o sea, a todos nosotros. Entonces, ¿cómo se considera Dios hacia el hombre? ¿Cómo es que Dios te considera a ti y me considera a mí también? Bueno, la palabra de Dios habla en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Puede expresarse de esta manera. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo se considera Dios hacia el hombre? La respuesta está como un padre. Todos nosotros tenemos padres terrenales, por supuesto que sí, pero tenemos un Padre celestial a la cual Dios se considera como un padre tanto para ti como para mí. Eso es lo que la palabra de Dios trae en este momento para cada uno de nosotros. Continuamos entonces nosotros con la pregunta número 5. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? En la pregunta número 4 habíamos recordado de que Dios naturalmente se considera hacia el hombre como un padre. ¿Y qué padre no se preocupa por los problemas de sus hijos? Y aquí queremos responder en esta quinta pregunta. ¿Se considera Dios por nuestros problemas? ¿Se preocupa Dios, perdón, por nuestros problemas? Bueno, miren lo que dice Salmos el capítulo 40 del versículo 1 hasta el 3. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo ceganoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? La Biblia dice que pacientemente esperé a Jehová. Y naturalmente, Dios hace que sus hijos, todos nosotros, podamos superar ciertos problemas, pero que Dios también provee para que esos problemas sean vencidos. ¿Se preocupa Dios por tus problemas? La respuesta es sí. Y hay que esperar que Dios nos ayude a solucionar nuestros problemas, pero siempre depositando la confianza en Él. Vayamos a la sexta pregunta. La sexta pregunta nos hace entender cómo es el carácter de Dios. Hay gente o hay personas que dicen de que aparentemente pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Miren, estimados amigos, el carácter de Dios nunca cambia. Y hoy vamos a definir con un texto bíblico cómo es el carácter de Dios. Miren lo que dice en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 8. El que no ama, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es su carácter. Y viendo el carácter de Dios, naturalmente nosotros tenemos que responder a esa pregunta de que Dios es amor. Tenemos un Dios maravilloso que de alguna u otra manera se preocupa, como dice, se preocupa por el ser humano, se preocupa por nuestros problemas. Él nos toma a nosotros como su Padre. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y su carácter representa que Dios realmente es el amor y a ese amor nosotros tenemos que acudir. Entonces, viendo el curso bíblico, lo que la Biblia enseña acerca de Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe de hacer usted? ¿Qué decisión importante debe tomar para su vida? Primero, respetar el nombre de Dios.
Yo creo que Dios merece ser respetado por sobre todas las cosas. Mira lo que dice en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 7. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Usted y yo estamos en la responsabilidad de poder respetar el nombre de Dios. El nombre de Dios no debe ser adulterado, tiene que ser respetado. Y eso es lo que la palabra del Señor se presenta en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 7. Otro punto importante es que también tenemos que aprender a obedecer a Dios. Dios merece no solo el respeto, sino que merece también la obediencia hacia nosotros. En el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 29, la palabra de Dios dice, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren qué hermoso texto. Dios nos amonesta en este día de que nosotros podamos obedecer a Dios antes que a los hombres. A Él tenemos que acudir y Él va a proveer sobre nosotros. Por eso, antes que obedezcamos a los hombres, es mejor obedecer a nuestro Dios. También es importante poner a Dios en primer lugar. Usted y yo tenemos que dejar nuestra confianza en el Señor. En el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33 dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que nosotros querramos, lo que nosotros anhelamos y deseamos, como dice la palabra del Señor, tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás, Dios naturalmente va a hacer todo lo posible. También tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Si Dios nos ama a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no amarlo? Y miren lo que dice en la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el capítulo 22, el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la maravillosa promesa que Dios tiene para nosotros en este momento, estimado amigo, estimada amiga. Siempre usted acepte a Jesús como su Salvador. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Este curso bíblico nos impulsa a nosotros a creer en un solo Dios, ese Dios que se preocupa en momentos buenos como también en momentos difíciles. Permítame contarles esta historia de Dios y la telaraña. Félix de Nola, devoto cristiano, huía por las montañas perseguido por sus enemigos. Llegó a una cueva y se refugió en ella. Una araña tejió una tela que cubrió la entrada de la gruta. Los perseguidores, al ver la telaraña, siguieron de largo. Entonces Félix dijo, ¿dónde está Dios? ¿La telaraña es una muralla? ¿Dónde está Dios? La muralla es una telaraña. Dios protegió a Félix. Era perseguido y si lo encontraban, naturalmente moría. Pero Dios utilizó como instrumento esta araña para que haga una telaraña y no pueda ser encontrado Félix. Dios también, de alguna otra manera, se preocupa por nosotros. Ese Dios al cual nosotros siempre oramos y pedimos que nos bendiga. Ese es el Dios a la cual en este momento tenemos que aceptar con todo el corazón. ¿Cuál sería entonces mi resolución? Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Creo que esto es un asunto muy importante a la cual Dios desea que tú puedas tomar el día de hoy la mejor decisión de tu vida. Cree en Dios y creo que eso va a ayudarnos a poder ser fortalecidos juntamente con Él. Acepta en este momento a Dios con todo tu corazón.
Es tiempo de orar. Gracias por su palabra, gracias por estos textos bíblicos, a la cual nosotros estamos entendiendo de que este Dios a la cual usted cree y yo también, es un Dios maravilloso que desea siempre nuestro bienestar. Permítame hacer una oración ahí, por favor. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tu palabra nos habla un Dios de amor, y ese Dios de amor es al cual nosotros el día de hoy queremos aceptar con todo nuestro corazón. Bendice hoy a los que han escuchado este curso bíblico y permita que ellos puedan compartir este curso con otras personas más. Sigue tocando nuestro corazón y sigue llamándonos, porque sabemos que algún día nos dará la recompensa que todos merecemos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente curso.